¿Qué pensarías si alguien dijera que destruyó una máquina para proteger su trabajo? Aunque suene radical, esa fue la realidad de miles de trabajadores en el siglo XIX y su eco sigue presente hoy. Hoy exploraremos el mundo de los luditas y los neoluditas. ¿Quiénes fueron, qué querían y por qué? Incluso hoy muchos los consideran más actuales que nunca. Yo lo considero así. ¡Comenzamos! ¿Qué es el ludismo? Comencemos por el principio. El ludismo fue un movimiento social que nació en Inglaterra a raíz de la Revolución Industrial. Sobre todo fue un movimiento que fue fuerte entre 1811 y 1816. Y son trabajadores que se levantaron contra las máquinas de la Revolución Industrial. Es algo único en la historia. Es una revolución anti-máquina. Es una revolución anti-tecnología. Es una revolución anti-progreso. Y todo viene por el tema central, que será el tema central del futuro próximo, que es el tema del trabajo. Todo pasa por el tema del trabajo. ¿Cómo vamos a redefinir el trabajo en una sociedad donde las IAs y los robots hagan multitud de tareas? ¿Y qué puede pasar cuando eso suceda? Puede pasar, como sucedió con los luditas, que haya una reacción violenta, que haya una reacción antimáquina. Y eso ya está sucediendo en algunos aspectos del presente actual. A inicios del siglo XIX, Inglaterra vivía una transformación sin precedentes. Fábricas, máquinas, producción en masa, algo parecido a lo que estamos viviendo ahora con la revolución de la inteligencia artificial. Las máquinas permitían producir más y más barato, pero eso también significaba despidos, reducción de salarios y precariedad para los artesanos. Mucha gente que trabajaba en telares, fueron despedidos. Fueron despedidos porque las máquinas podían hacer tela, los telares mecánicos eran mucho más efectivos que las personas. Las fábricas contrataban trabajadores no cualificados por menos dinero, desplazando a quienes habían dedicado años a dominar su oficio. De un día para el otro llega una máquina a tu fábrica y un trabajador cualificado se convierte en un trabajador obsoleto. Y por lo tanto ya no tiene ningún valor desde un punto de vista laboral. La destrucción de las máquinas fue una estrategia simbólica y práctica. En realidad era una forma de presionar a los empleadores, a las fábricas, y de visibilizar el malestar social. En realidad, los luditas no pretendían destruir la tecnología y que la tecnología dejara de existir. Simplemente estaban enfadados. Estaban enfadados porque les habían quitado el trabajo. ¿Y quién era Ned Ludd? Ned Ludd fue el fantasma que unió a estos rebeldes. Según la leyenda, Ned Ludd fue un joven que destruyó 2 telares mecánicos tras ser maltratado por su patrón en 1779, pero probablemente nunca existió. Es un invento, es un mito, es un símbolo de la lucha contra el progreso tecnológico. Muchas de las cartas que se enviaban a los empresarios para presionarles se firmaban como Rey Ludd o General Ludd. Por lo tanto, en el imaginario colectivo, Ludd o el ludismo, y de ahí viene el nombre, se convirtió en una especie de Robin Hood de los trabajadores contra las máquinas. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Y esto es muy interesante porque probablemente nos ayude a ver cuál puede ser la respuesta del Estado en la época actual, en el futuro próximo, si nos encontramos con una situación similar. ¿Y la respuesta cuál fue? Fue la represión, fue el castigo. El castigo y la represión de los luditas fue absolutamente brutal. El gobierno británico no tardó en reaccionar. Envió tropas, impuso leyes severas y en 1812 aprobó la pena de muerte por destruir maquinaria. Pena de muerte por destruir maquinaria. Muchos luditas fueron ejecutados o deportados. En 1817, es decir, 5 años después, el movimiento había sido exterminado. Y no quedaba nada. Y la pregunta que podemos hacernos aquí es si los luditas realmente odiaban la tecnología. Y la respuesta es que no.
Muchos luditas eran expertos artesanos que usaban herramientas complejas, o sea, utilizaban la tecnología. El ludismo original no es un movimiento antitecnológico. Lo que rechazan no es la innovación, sino el reemplazo. Lo que rechazan es el quedarse sin trabajo. Por lo tanto, el problema aquí no era la tecnología en sí misma, sino el reemplazo de la mano de obra. Y de ahí hacemos un salto al presente, del pasado al presente. ¿Qué es el neoludismo? El neoludismo es un movimiento que surge en el siglo XXI que critica la tecnología moderna. Y es un movimiento que no es un movimiento organizado, no existen organizaciones neoluditas, pero es una postura ideológica, cultural o incluso personal. Su lema implícito podría ser: no todo lo que se puede hacer con tecnología debería hacerse. Es una visión contencionista del progreso tecnológico. El neoludismo cada día está siendo más relevante y es una postura que está siendo defendida cada vez más por grandes figuras de Silicon Valley y del mundo tecnológico actual. En realidad, estos neoluditas no rechazan la tecnología, sino ciertos avances de esa tecnología. Y podemos encontrarlos en movimientos como, por ejemplo, usuarios que se niegan a tener smartphones. Hay toda una corriente de gente que no quiere tener móvil. Y también hay lo que se llaman movimientos de desconexión digital. Hay gente que se reúne fines de semana, etcétera, retiros espirituales, donde la tecnología está prohibida para conectar con su yo interior, etcétera, etcétera. Hay personas que han manifestado algunas opiniones que podríamos calificar como neoluditas, como Elon Musk o Stephen Hawking. No es que Elon Musk no es un neoludita, pero sí que puede haber dicho cosas en algunos momentos con la idea de que es necesario contener quizás este tipo de tecnología, aunque Elon Musk yo pienso que es más bien un aceleracionista, está a favor de acelerar esta tecnología lo máximo que se pueda. ¿Cuáles son las diferencias clave entre el ludismo y el neoludismo? Los luditas eran un movimiento obrero que actuó físicamente contra máquinas. Los neoluditas son filósofos. Eso es un movimiento filosófico, individual o simbólico. El ludismo buscaba defender oficios concretos. El neoludismo plantea dudas más amplias sobre el impacto social y ético de la tecnología. Entonces, aquí surge una palabra que es una palabra que es muy importante y que cada vez va a ser más importante, que es la tecnofobia. El ser humano es un ser técnico, es tecnológico. El ser humano ha dominado el mundo gracias a la tecnología. El ser humano, en un sentido profundo de la palabra, es técnica, es tecnológico. El ser humano sale de las cavernas porque domina la tecnología, domina el fuego, domina el entorno, domina a los otros seres animales gracias a su mente, y su mente inteligente que crea tecnología. Por lo tanto, el ser humano es indistinguible de la tecnología. Yo creo que es muy difícil que las personas o que grandes movimientos sociales rechacen la tecnología y que la tecnofobia se acabe extendiendo por la sociedad. Puede haber movimientos marginales, pequeños, que sean tecnofóbicos, pero eso no va a trascender desde un punto de vista masivo. Pero sí puede haber tecnofobias a tecnologías concretas. Y yo creo que en el futuro cercano, con el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, el neoludismo puede adquirir otra vez quizás la imagen no tanto filosófica que tiene ahora, sino de rechazo frontal y brutal contra las máquinas. Y planteemos un escenario posible y cercano. Imaginemos, y esto puede suceder dentro de no muchos años, imaginemos un escenario en el cual los camiones son automatizados. Hay ciertas empresas, Aurora, por ejemplo, que está trabajando en la conducción autónoma para camiones. La conducción autónoma para camiones seguramente llegue antes que la conducción autónoma normal. Y llegará antes porque los camiones suelen moverse fuera de los espacios urbanos. Los camiones recogen
su mercancía a un polígono industrial y lo llevan a otro polígono industrial. Y a veces no pasan por las grandes ciudades o pasan por la periferia de las grandes ciudades. Por lo tanto, automatizar la conducción autónoma de un camión es relativamente mucho más simple que hacerlo en una gran ciudad. Que hay personas, gente que se cruza, es mucho más complicado, que ya se ha hecho. Ahí tenemos los coches autónomos en Estados Unidos, Waymo y todas esas empresas. O sea, la conducción autónoma ya existe, no es una quimera, es una realidad. A Europa no ha llegado de manera masiva por la regulación, etcétera, pero en Estados Unidos hay ciudades donde tú puedes contratar un taxi autónomo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese escenario cuando una empresa o las empresas de manera masiva decidan sustituir a sus camioneros humanos por conducción autónoma? ¿Qué va a pasar? Y por eso tiene sentido hablar del neoludismo, y por eso estoy hablando del neoludismo en este vídeo. Porque el neoludismo, que ahora es una cosa así como filosófica, vamos un fin de semana y dejamos los móviles y tal y cual, el neoludismo podemos volver a las formas primarias del ludismo, que es al odio a ciertas tecnologías. ¿Qué harán los camioneros? Pregunto. Yo pregunto, ¿qué harán los camioneros? Los camioneros cogerán, cuando vean que son despedidos masivamente y son sustituidos y reemplazados por conducción autónoma, ¿qué van a hacer? Un camionero de 53, 54 años se puede, no sé, reconvertir en experto en data science, experto en IA. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a protestar. Va a protestar, va a haber violencia. Puede coger su camión, puede ir a las grandes ciudades, poner el camión en las entradas de las grandes ciudades, bloquear el acceso a las grandes ciudades y generarse un movimiento ludita, incluso violento, contra esa automatización. Ahí es donde el Estado puede actuar, va a actuar. ¿Cómo actuó el Estado en la época del siglo XIX? Violentamente, con represión brutal. ¿Va a actuar el Estado con esa misma represión? Quizás no. Quizás si hay muchos camioneros, no sé, que tienen más de 50 años y el Estado se lo puede permitir, pues jubilación anticipada y ya está. Pues todos jubilados, una paga, lo mismo que estabas ganando y se terminó el problema. Vale, eso lo podrás hacer una vez. Lo podrás hacer con X personas. Pero si ese proceso comienza a producirse de manera masiva, no solo en un sector económico, ahora te estoy poniendo de ejemplo los camiones. ¿Qué pasa si ese proceso se desarrolla de manera masiva en multitud de industrias a la vez y de forma acelerada? El Estado va a tener la capacidad para gestionar eso. El Estado va a poder prejubilar a todo el mundo, a miles y miles y miles de personas, o cientos de miles o millones. Va a tener cuántas pensiones va a poder pagar. Y tú puedes prohibirlo en un país. Dice, pues lo prohibimos. España, prohibido. Conducción autónoma de camiones, prohibido. Vale, se van fuera. Se van a otro país. Se van a ir. Se van a ir. Y habrá otros países que sí lo permitirán. Bueno, en toda Europa se va a prohibir. Se podría prohibir, sí. Pero en otros sitios se hará. Se hará. Podrás prohibirlo en una industria, pero vas a prohibirlo en todas las industrias, vas a prohibir la automatización en toda la industria. Todo eso genera muchísimos problemas. Y por lo tanto, yo considero que el tema del ludismo, del neoludismo, va a adquirir cada vez más importancia. Va a haber un resurgir del ludismo. Va a haber un resurgir de esto. Y esa es la razón por la cual mi novela La resistencia ludita se llama así. La resistencia ludita. Ludita, ¿quiénes son? Son personas afectadas por la automatización de la inteligencia artificial y de la robótica. Y por lo tanto el ludismo, que era una cosa histórica, una cosa muerta, una cosa del pasado, una cosa graciosa, sí, unos tipos del 19 que rompían telares. Vale, el ludismo va a volver. Va a volver, con toda seguridad. Y puede volver de una manera incluso mucho más violenta. Porque estamos hablando que el ludismo clásico estaba centrado solamente en, sí, los telares, era una industria, era una maquinaria de una industria, pero si ese proceso se desarrolla de manera masiva en múltiples industrias a la vez, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro próximo?
Por lo tanto, podemos tener reacciones violentas en la sociedad. Y ahí vamos a ver si va a pasar lo mismo que en el siglo XIX, que el Estado va a actuar de una manera brutal y absolutamente represora para impedir que la sociedad colapse. En realidad, estos luditas o neoluditas no están contra la tecnología. Lo que quieren es su trabajo. Lo que quieren es su trabajo, no quieren quedarse sin trabajo. O sea, su enfado no es contra la tecnología, su enfado es contra el hecho de perder el trabajo. Y ese es un problema que vamos a tener que enfrentar en un futuro próximo y que cada vez va a ser más actual. Espero que te haya gustado esta reflexión. He publicado en mi página web robertoaugusto.com un artículo hablando más en profundidad de este tema. Te invito a visitarlo. Te invito a suscribirte a nuestra lista de correo. Te regalaremos un libro si te suscribes a nuestra lista en la página web. Hasta un próximo vídeo y piensa el futuro.